Mis hermanos, Dios me los bendiga. Hemos estado en este día especial transmitiendo este servicio y estamos en este día especial, este día miércoles, ¿verdad? Para traer la palabra del Señor. Ya hemos estado mirando algunos videos desde hace rato que hemos estado transmitiendo, ¿verdad? Pero yo quiero llevarles ahora a una parte de las Escrituras que quiero compartir en esta tarde con ustedes, y doy gracias aquí a mi fiel acompañante, a nuestro director de cámaras, David, mi niño David, que está conmigo compartiendo y está ayudándonos aquí en este día para que este video pueda llegar a ustedes. Así que bueno, vamos a entrar a la palabra. Yo quiero llevarles a la Escritura, ya que está ahí en casa con su familia, ya que se puso ahí en comunicación con sus hijos. Vamos a entrar brevemente a la palabra. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 24, porque quiero compartir una palabra. Yo sé que en próximos días estaremos celebrando lo que conocemos como la resurrección, ¿verdad? Estos días que están por celebrarse el 10 de abril, pero hay una palabra que quiero anticiparte antes de ese día, porque en estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que es importante que podamos escudriñar las Escrituras, pero es nuestra oración que lo que voy a compartir con ustedes esta tarde se dé en cada uno de nosotros de una manera especial. Hay ustedes que están escuchando y están mirando en casa, se dé también de manera especial en cada una de nuestras vidas. Así que vamos al libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a estar estudiando la palabra en esta tarde. Quiero llevarte a unos cuantos versículos y quiero que leas conmigo las Escrituras. Estamos aquí en este lugar, nuestro altar que hemos extrañamos aquí a los levitas, ¿verdad? En la batería, en el piano, en el bajo, la guitarra, las voces del coro, ¿verdad? El director de alabanza, el ministro de alabanza, cada uno de ustedes les extrañamos, y este tiempo, esta palabra la estamos trayendo desde este lugar, desde este altar. Yo recuerdo hace tiempo cuando ingresamos, Dios nos permitió llegar a este edificio. Había varios púlpitos que había en el edificio, y por un tiempo estuve utilizando uno de los púlpitos que se habían quedado en este edificio, hasta que un día el Señor en una oración me dio una palabra, y estaba ministrando y estaba el púlpito, y el Señor me dijo que no podía seguir predicando en el púlpito anterior que teníamos, un púlpito de madera anterior que había estado utilizando. Y el Señor me dijo: hay una nueva unción para esta casa, una nueva bendición viene para esta casa, así que aún así el púlpito tiene que cambiarse para que vuelva, para que venga lo nuevo a este lugar. Y recuerdo que por un par de semanas estuve predicando sin ningún púlpito, hasta que el Señor puso en el corazón de uno de los hermanos, y bueno, proveyó este púlpito, y estamos utilizándolo ahora para compartir la palabra del Señor en esta iglesia, en este santuario, y ahora a través de la internet. Así que vamos a la palabra. Lucas capítulo 4 versículo 13. Lucas 4 versículo 13. Vamos a leer varios versículos, así que yo quiero que usted me acompañe a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a comenzar a leer, al cabo que hay suficiente tiempo para compartir la palabra. Lucas 4, verso 13, la Escritura dice aquí: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ponga atención a estos pasajes de las Escrituras. Dice que los ojos de ellos estaban velados. Ok, verso 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Quiero parar ahí unos momentitos. Acompáñame en una oración breve. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Padre, te pedimos que lo que se va a exponer en esta hora, en este tiempo, Señor, venga a nuestra mente y a nuestro corazón, pero también haga, Señor, eco, Señor, un cambio produzca en nuestros corazones. Y oro por cada uno de los hermanos que están conectados a través de la internet, los que están mirando en vivo, pero también, Señor, los que mirarán esta transmisión más tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, vamos a entrar a la palabra y quiero llevarte a este escrito. Hay una historia que nos está hablando aquí, que cuando iban dos hombres caminando y hablando de lo que había sucedido en Jerusalén con respecto a la muerte de Jesús, dice la palabra que iban caminando y por el camino hacia Emaús se les apareció nuestro Señor Jesucristo y les pregunta: ¿qué hablan entre ustedes? Entonces estos dos personajes le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero en esta región que no ha escuchado lo acontecido? Y nuestro maestro, para ver lo que había en el corazón de ellos, les pregunta: ¿qué cosas? Y entonces comienzan a relatarle los hechos de las cosas que habían sucedido y acontecido con respecto a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sucede en estos momentos es que Jesús les dice en el verso 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Me llama la atención este pasaje, este versículo, pero vamos a ver otros versículos más adelante. Pero Jesús les dice aquí: son insensatos, son incrédulos de corazón para creer lo que ya han dicho los profetas. Y yo sé que estos momentos que estamos viviendo, estos momentos de dificultad, estos momentos de coronavirus, pandemia y todo esto alrededor del mundo, son cosas de las que los profetas ya han hablado y han dicho. Y tú y yo no tenemos que ser tardos de corazón, no tenemos que ser insensatos para creer a lo que la palabra de Dios ya nos ha dicho desde hace tiempo. La palabra nos enseña en Mateo 24 que oiremos de guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares y pestes. Hoy en día estaba revisando las noticias de cómo el presidente Trump ha hecho un llamado a la nación a prepararse para las próximas 2 semanas, porque las próximas 2 semanas serán cruciales, serán fuertes, serán tristes en esta nación. Están hablando de la posibilidad de que los muertos tan solo en Estados Unidos pudieran llegar hasta los 200,000. Imagínese usted la cantidad de personas. He escuchado en las noticias testimonio de gente, una de ellas una familia que uno de sus tíos
murió y está dentro de la misma casa. No le han podido sepultar ni guardar el cuerpo porque en Nueva York están tan saturados los médicos, las morgues, que no pueden atender estos casos. Ya hasta han dicho que los vecinos de alrededor se han quejado por los olores que ya ha despedido este cuerpo. Imagínense a qué grado. Y esto está comenzando en esta nación. Si usted recuerda, la primera intervención que hizo el presidente Trump en los medios de comunicación fue aproximadamente 15 días. Para ser exactos, estamos hablando de que la primera intervención del presidente fue el día 16 de marzo. El 16 de marzo fue la primera intervención pública que hizo con respecto a acciones concretas para esta pandemia que estaba por desatarse. Estamos hablando prácticamente de 2 semanas y un par de días de esta primera intervención. En estas 2 semanas y 2 días, la cantidad de personas que en ese entonces estaba alrededor de los 80 muertos se ha incrementado muy por encima de las personas que ya han perdido la vida en estos tiempos. Estos son tiempos difíciles, pero eso ya estaba escrito en la palabra. Que Cristo viene pronto por su iglesia, que Cristo va a levantar a su pueblo, que Cristo viene a recoger a su novia, que es la iglesia, y que tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que limpiar nuestras vestiduras, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Estos tiempos son tiempos para creer a la palabra. Lucas 24:25 dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas ya han dicho. Estos tiempos que estamos viviendo ya fueron dichos por los profetas. Dios lo reveló a los profetas. Dios lo ha revelado a través de sus siervos, a sus siervos de la antigüedad y los siervos recientes. Recuerdo un gran evangelista puertorriqueño. Usted lo conocerá tal vez. Él ya partió con el Señor, G.J. Ávila, hablando de que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por su iglesia. Muchos predicadores que han hablado por los largos de los años, hablando de que Cristo viene por su pueblo. Hemos predicado en esta misma iglesia, en esta misma casa, aquí en Iglesia Nacional, de que sí hay que trabajar, de que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere bendecirte en toda área, pero no por eso podemos descuidar nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Señor. No podemos descuidarla. Necesitamos estar en comunión con Él. Necesitamos orar, clamar y decirle: Señor, yo creo a tu palabra. Señor, yo creo a tu palabra. Y yo sé, mi hermano, mi hermana, que tú y yo creemos a la palabra del Señor. Necesitamos abrir nuestra mente, nuestro corazón para creer a la palabra. Estas situaciones que se están viviendo, se espera, ahora ya lo han anunciado, que todo esto se va a extender hasta el 30 de abril. El día de hoy es 1 de abril. Estamos hablando de que esto se va a extender por lo menos este mes de abril. Muchas familias, muchos papás ya se estarán preguntando: ¿y qué voy a hacer con mis hijos en casa? ¿Qué voy a hacer con mis adolescentes, mis jóvenes en casa? ¿Qué voy a hacer si no tengo un trabajo, un empleo, un ingreso? Pero nuestra oración es que a los hijos de Dios, a los que han creído a su palabra, aún en estos tiempos, como dice el Salmo capítulo 4, verso 1, aún en tiempos de angustia, que el Señor te haga ensanchar, que el Señor te haga crecer, porque el Señor está contigo. Pero tenemos que creer a su palabra, que estos tiempos que estamos viviendo ya fueron escritos, ya por el Señor fue revelado a sus profetas, que el Señor viene pronto por su iglesia, que el Señor quiere que lavemos nuestras vestiduras, que el Señor quiere que tú y yo creamos a su palabra, que creamos a lo que nos ha sido revelado ya en las Escrituras. Y es mi oración que se dé en nuestras vidas algo de lo que vamos a estar leyendo. Mira, el verso 25, el Señor reprende a estos 2 hombres camino a Emaús y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Es mi oración que tu corazón no sea tardo para creer al mensaje de la palabra. ¿Cuánto tiempo se ha criticado los mensajes de pastores, de esto, de lo otro? Y sí, yo entiendo. Hay mensajes que se han salido y solamente se han enfocado en el mensaje de la prosperidad. Yo siempre he dicho
Yo creo en un Dios que prospera, yo creo en un Dios que bendice, pero el mensaje no lo podemos desenfocar solamente hablando de la prosperidad y prosperidad. Tenemos que predicar la cruz de Cristo, tenemos que predicar el arrepentimiento, tenemos que predicar que Cristo viene por su iglesia, tenemos que predicar que hay que dejar la vida de pecado y seguir a Cristo con toda pasión en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, venid y estemos a cuentas. Si hemos pecado, dice el Señor, yo estoy aquí para que nos pongamos a cuentas, porque yo quiero perdonarte. Mira lo que dice el versículo 27, Lucas 4:27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Jesús les declaró las escrituras. Vamos a ver 3 puntos importantes que Cristo hizo con esta gente camino de Emaús. Número 1, dice que les declaró las escrituras. Sigamos leyendo, verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Algunos recordarán, algunos que están escuchando, recordarán ese canto antiguo. Yo recuerdo una de mis tías que lo cantaba, mi tía Celina, mi mamá Ina, que le decimos, lo cantaba con una pasión. Ese canto que dice, quédate Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Este día es el día en que el corazón, Cristo, toca la puerta de tu corazón. Él va a ser como que va de lejos, esperando que tú le invites a quedarte contigo. Mi hermano, mi hermana que estás escuchando, amigo y amiga que estás ahí en tu casa, ¿vas a invitar a Cristo a posar a tu casa? ¿Vas a invitar a nuestro Señor Jesús a que se quede en tu casa, o vas a dejar que se vaya de largo, que se vaya de lejos? Yo creo que tú y yo tenemos que invitarlo a nuestra casa, pero no solo a nuestra casa, a nuestro corazón también. Verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, verso 31, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Número 1, vimos que en el verso 27 Jesús les abrió a estos dos las escrituras. Pero en el verso 30 dice que ya estando en la mesa, verso 31, les fueron abiertos los ojos. Es mi oración. Hoy yo te estoy abriendo las escrituras, te estoy compartiendo las escrituras. Aquí como pastor, como predicador, te abro las escrituras. Pero es mi oración que el Señor te abra los ojos para que los puedas reconocer. Pero no vamos a quedar ahí nada más. Recuerde, llevamos 2 puntos: escrituras, ojos, ¿ok? Les abrió las escrituras, pero les abrió los ojos, le abrió las vistas. La vista simboliza que tú y yo, ¿verdad? Comenzamos a leer en los primeros versículos que había un velo. Cuando Cristo se topó con estos dos camino de Emaús, dice que no le conocieron porque había un velo en sus ojos. Había un velo en sus ojos. Es nuestra oración que el velo del pecado, que el velo que no nos deja discernir, que necesitamos a Cristo en nuestro corazón, se ha quitado de tu vida. Sabes, hay muchas veces que yo he escuchado, pero es que yo me he portado bien, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy buena persona. El ser buena persona sí está bien, pero las acciones no nos llevan a la salvación. No es por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. El único camino al Salvador, el único camino a nuestro Señor Padre Celestial es Cristo. Él es el único. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. No es un camino, es el camino. Así que no hay más caminos. Pero los que iban camino a Emaús, dice la palabra que tenían un velo. Por eso en el verso 27 dice que Jesús les abrió las escrituras. Y en el verso 31 dice que les abrió los ojos, les quitó el velo que estaba en ellos para que entonces pudieran ver. Pero no queda ahí, vamos a seguir leyendo. Verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuánta gente hoy en día extraña y extrañamos, porque mi familia y yo extrañamos estar en la casa del Señor? Extrañamos estar con todos ustedes aquí en este santuario, alabando y adorando a nuestro Señor Jesús. Y es lo que dicen ellos aquí en el verso 32. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. ¿Cuánta gente hoy en día puede decir: quiero volver a la iglesia? Porque cuando escuchaba la palabra, cuando adoraba a Dios en el santuario, cuando adoraba a Dios en la iglesia, algo diferente había. Sí, yo sé que eso hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque arde nuestro corazón para adorar al Señor. Porque arde nuestro corazón para bendecir al Señor. Pero vamos a seguir leyendo, verso 33. Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, es decir, a los 11 discípulos que habían quedado y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus o veían un fantasma, dice otra versión. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Les dice: mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Aleluya. Ya ven que hasta nuestro mismo Señor Jesús pensaba en comida también. Les dice: ¿no tenéis algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Imagínense, ahí nuestro Señor Jesús se les aparece a los discípulos, les pide de comer y pues se come, ahora sí que una mojarrita asada, un pescado asado. Dice que le dieron un pescado asado y le dieron panal de miel. El Señor toma un panal de miel y come la miel y come un pescado asado. Verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. El Señor les abrió las escrituras, les abrió los ojos, pero en el verso 44 les abrió el entendimiento. Hay mucha gente que tiene conocimiento de la Biblia, pero lo usa para debatir, para confrontar, para señalar solamente. Y la Biblia nos enseña que el Señor nos abre el entendimiento. ¿Sabes para qué? Lo hemos predicado en otros en días anteriores. Para llevar al cautivo libertad, para sanar al quebrantado de corazón. El Señor abre las escrituras, abre los ojos, pero abre el entendimiento. 3 cosas de las que te quiero hablar: escrituras, vista y entendimiento. No es lo mismo ver, porque muchos podemos ver pero no entender lo que pasa. Es lo que vivimos en estos tiempos. Por eso el versículo 25 dice el verso 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. El Señor nos permite estar viviendo estos tiempos, y aunque estamos viendo lo que pasa, no hay entendimiento quizá en el pueblo de Dios, que esto es parte de lo escrito por los profetas.
Y tenemos que entender que la iglesia necesita predicar hoy más que nunca, que la iglesia necesita santificarse hoy más que nunca. Dice la escritura que el que esté santo se santifique más. Iglesia, santificarnos más cada día. Tenemos que santificarnos cada día. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que hay cosas que ya los profetas dijeron que van a pasar, que ya los profetas dijeron que van a acontecer. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos dice que en estos tiempos tenemos que prepararnos. Amós 4:12, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios. El número de personas afectadas ha subido por miles cada día. Pero el Señor te dice hoy en día, iglesia, prepárate para un gran avivamiento. El avivamiento por el que estamos clamando desde hace tiempo. Esta situación, yo veo como gente quiere ya regresar a las iglesias, quiere regresar a los templos, a adorar al Señor. Pero la pregunta es, iglesia, ¿estamos preparados para recibir a todos los cientos y miles que en estos tiempos buscarán al Señor? Tenemos que prepararnos, iglesia. Estos tiempos son tiempos de consagración, son tiempos de búsqueda, son tiempos de clamor. Tenemos que tener entendimiento. Pero ¿cómo vamos a entender si no leemos las escrituras? Hermano, hermana que estás escuchando, no, ya es tiempo de dejar de ser solamente un cristiano que se alimenta de prédicas en redes sociales. Gloria a Dios porque estamos predicando en redes sociales, pero una prédica de una red social no puede reemplazar tu tiempo personal con Dios, tu tiempo del estudio de la escritura, tu tiempo de la búsqueda de la presencia de Dios. No lo puede reemplazar. El Señor primero les reprendió. Les dijo, tan insensatos son y tardos de corazón para creer que todo esto era necesario que acontezca, porque ya fue escrito por los profetas. Después de reprenderlos, dice la Biblia, la escritura, que les abrió las escrituras. Lo que estoy haciendo hoy, abrirte las escrituras. Pero dice que después el Señor les abrió la vista para que vieran. Pero más tarde les abrió el entendimiento. Tenemos que orar que estos tiempos que vivimos, tenemos que estudiar las escrituras y nos vamos a estar metiendo en temas escatológicos. Vamos a estar profundizando más en la palabra sobre lo que ya está escrito para estos tiempos. Lo que ya está escrito para estos tiempos, iglesia. Tenemos que comprender la palabra del Señor. Tenemos que entender lo que la escritura nos dice. Y la escritura nos dice, prepárate, prepárate, lava tus vestiduras, busca al Señor, regocíjate en Él, ve a tu lugar secreto, ora, clama a mí, dice Jeremías, y yo te responderé. Hay una promesa en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si el evangelio entra por ti, si eres primera generación de cristiano o cristiana en tu familia, cree al Señor, cree al Señor, créele al Señor, porque tu familia va a ser salva, porque tú ya has prestado tus ojos, tus oídos y ahora tu entendimiento para creer a la palabra. Jesús les abrió las escrituras, les abrió la vista, pero les abrió el entendimiento. Y esto lo comento no solamente para los cristianos en general. Yo no sé si algún ministro esté mirando este video, pero pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, no sé cuál sea tu título, pero no podemos dejar a un lado las escrituras. Yo he escuchado cosas en internet como te reprendo el virus, te reprendo y te echo así, y cosas que yo digo, Señor bendito, ¿qué está pasando? Los ministros se han desenfocado. Ha habido a veces un proceso en que nos hemos desenfocado de predicar la palabra. Tenemos que hablar la palabra. Claro que tenemos que orar, claro que hay cosas que hay que reprender, pero aún la misma Biblia dice, someteos a Dios, y aún el enemigo tendrá que huir. La clave es someternos a Dios, la clave es buscar su presencia, la clave es meternos con Él, la clave es desear su presencia y estar en comunión con nuestro Señor. Estos tiempos que vivimos no son tiempos fáciles, iglesia, son tiempos de búsqueda, son tiempos de clamor. Recuerda, Lucas capítulo 24, nuestro Señor Jesús les abrió las escrituras, les abrió la vista, pero les abrió el entendimiento. Y mi oración es
Que el Señor abra el entendimiento de cada uno de nosotros para saber discernir estos tiempos que estamos viviendo. Los de la Iglesia Nacional recordarán que el último domingo que estuvimos en este santuario todos juntos fue el domingo 15 de marzo. Ese día les prediqué acerca de saber discernir los tiempos. Tenemos que ser cristianos que saben discernir los tiempos. Sí, yo sé que se vislumbra un panorama sombrío por lo que se escucha en las noticias, porque se escucha de escasez, se escucha de recesión, pero Dios no se le ha cortado su mano para bendecirte. Mira, en medio de estos procesos difíciles hemos escuchado testimonios de gente que después de no haber trabajado en tiempo normal, ahora está trabajando, de gente que nunca le habían aumentado el salario, ahora se lo han aumentado. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay la fidelidad a Dios, la fidelidad en el corazón de nosotros hacia el Señor no ha cortado su mano para bendecirte, hermano, hermana. Él te sigue bendiciendo. Por eso el salmista, guárdalo en su corazón, Salmo 4, versículo 1. Aún en tiempos de angustia me hiciste ensanchar. Dígalo, Señor, dígaselo al Señor, crea la palabra. Señor, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de angustia, tú me vas a ensanchar. Tú me vas a ensanchar, Señor, para ser de bendición. Aquí en esta iglesia hay un lema que tenemos: bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para ser de bendición. Y eso es lo que queremos ahora con la palabra. Pero estamos preparando algo para esta semana, para la próxima semana, para bendecir no solamente a los de la iglesia, sino a nuestra comunidad. Estamos preparándonos para eso. Pero es mi oración que ahora que te he abierto las escrituras, el Señor pueda abrir tu vista y pueda abrir tu entendimiento. Y el mío también. Porque hay cosas que yo miro y a veces no entiendo, no comprendo. Y tengo que decirle: Señor, ¿qué significa esto? Aún en estos momentos difíciles que vivimos, hay cosas que uno no alcanza a comprender. Hay cosas que uno no alcanza a entender. Hay cosas que uno mira y dice: Señor, ¿qué significa esto? Pero es inminente la venida de Cristo. Es inminente que Cristo viene por su iglesia. Es inminente que Cristo va a levantar a su iglesia. La Biblia habla del rapto de la iglesia. No te lo voy a predicar ahorita, pero lo vamos a estudiar en próximas transmisiones. La Biblia enseña que Cristo viene por su iglesia. No te sea extraño que las grandes compañías de producción de películas como Hollywood estén sacando muchas producciones que hablen de extraterrestres, de que vienen unos ovnis y se llevan a mucha gente de la tierra, que vienen unos ovnis y desaparecen gente de la tierra. La Biblia ya habla de eso, pero ¿sabes qué? No son ovnis, mi hermano, mi hermana. Es Cristo que viene a levantar a su pueblo. El día de mañana muchos escucharán. Yo no sé si puede ser en un mes, puede ser en un año, puede ser en las próximas horas, o puede ser este mismo día. No lo sé. Pero es claro que la Escritura nos enseña que Cristo viene a levantar a su iglesia. Y tú y yo tenemos que entender los tiempos que vivimos. Tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar su presencia, lavar nuestras vestiduras. Es tiempo de lavar nuestras vestiduras. Es tiempo de creerle a la palabra y decir: Señor, yo creo a tu palabra. Así que quiero terminar con este tema este día, porque vamos a terminar con una oración. Y yo te invito que ahí, en donde estás, me ayudes a orar todos los días. Estamos haciendo una oración de arrepentimiento, pero una oración también de reconciliación con el Señor. Así que si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, si nunca le has invitado a ser el dueño y Señor de tu vida, yo te invito en esta noche a que tú le digas: Señor, ven a mi corazón. Señor, yo te invito a que tú vengas a mi corazón, a que tú le digas: Cristo, yo quiero que tú seas mi Salvador. Haz conmigo esta oración, haz con nosotros esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo te abro mi corazón. Yo he escuchado de ti, he visto prédicas hablando de ti, he visto tal vez milagros de ti, Padre, pero hoy abre mi entendimiento para saber que necesito de tu presencia en mi vida, que tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Dile: perdona mis pecados. Vamos, dile ahí donde estás: perdona mis pecados. Dile: escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ahora mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que tú estás escuchando, que tal vez ya has conocido al Señor y alguna vez te congregaste en una iglesia, pero te alejaste del Señor. Hoy es el tiempo de volver al redil. Aunque no puedas congregarte ahorita en una iglesia física, la Biblia enseña que tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Así que yo te invito, vuelve al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Tenemos ahí el título, Día de Salvación. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale tu corazón a Cristo. Así que yo te invito en esta noche. Dile: Señor, yo vuelvo a ti. Me he alejado de ti y no tengo excusas, pero hoy vuelvo a ti. Yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador todavía. Dile: guarda mi nombre en el libro de la vida. Dile: perdóname por haberme alejado de ti. Perdóname por haberme apartado de ti, pero yo hoy vuelvo a ti, mi Señor. Vamos, dile: yo vuelvo a ti, mi Señor. Dile: vuelvo a ti. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas, y yo vuelvo a ti como hijo pródigo, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Lucas 24, léalo a detalle en casa. Lucas 24, verso 25. El Señor reprende al pueblo. Le dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero después, verso 27, el Señor les abre las escrituras. Verso 31, el Señor les abre la vista. Y en el verso 44, les abre el entendimiento. Ojos, escrituras y mente. Dios hoy abre tu vista. Hoy te abre las escrituras para que puedas ver, pero también para que podamos entender su palabra. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a ir a una canción y continuamos en este día esta transmisión. Vamos a una canción y volvemos. Amén.